Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos en esta hora de la noche de hoy jueves 15 de octubre del año 2020 a este espacio llamado Tiempos del Porvenir, estudio sistemático del libro de Apocalipsis. ¿Qué tal si oramos un momento para pedir la dirección del Señor? Amado Padre, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Te damos a ti la gloria, Señor, en esta noche. Oramos pidiendo, Señor Dios de los cielos, que traigas, Padre amado, paz al corazón, que traigas, bendito Señor, quietud a nuestro ser, Padre amado, después de terminar este día de labores, donde nos has permitido, Señor, cumplir con cada una de nuestras responsabilidades, Señor. Te damos gracias, Señor, por las fuerzas, te damos gracias por el privilegio que nos has dado de poderte servir, de poder, bendito Señor, en este día emplearlo de la mejor manera, provechosamente, Señor Dios de la gloria, para cumplir con cada una de nuestras responsabilidades. Te damos a ti la gloria porque ahora nos permite regresar a casa, Señor, sin contratiempo. Y Señor, en este tiempo, Señor, colocamos nuestras vidas en tus manos. Pedimos, Señor, que traigas, Señor, descanso, que traigas, Padre amado, fortaleza, que traigas, bendito Señor, paz, quietud, Señor, a nuestro ser. Y Dios de la gloria, nos conectamos, Señor, contigo en esta hora, Padre amado, por estos minutos, Señor, queremos colocar nuestra mente, nuestro corazón, disponernos a que tú, Señor Dios de los cielos, hables a nuestra vida, Señor, traigas esa palabra, ese refrigerio que necesita nuestro ser, que necesita nuestra alma, bendito Señor. Trae palabra de aliento, palabra de vida, palabra que levante, palabra que traiga, Señor Dios de la gloria, fortaleza, que traiga esperanza, Señor Dios de la gloria, en medio del caos, en medio de las situaciones difíciles, en medio de las luchas, de los ires y venires, Padre amado. Hoy te damos gracias y te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos que tu Espíritu Santo sea en esta hora guiándonos a toda verdad, enseñándonos todo aquello que, Señor, tú anhelas que aprendamos, que seas tu Espíritu Santo quien nos recuerde todo aquello que tal vez hayamos olvidado, que sea tu Espíritu Santo quien nos exhorte a obedecer lo que tú, Señor, quieres que obedezcamos. Te damos a ti toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, tengan todos ustedes, sean muy, pero muy bienvenidos a este espacio de los jueves a las 7 de la noche, como bien lo hemos titulado, Tiempos del Porvenir, estudio sistemático del libro de Apocalipsis. Todos los seres humanos tienen inquietud por saber qué pasará en el futuro, qué pasará mañana, qué sucederá el año entrante, qué sucederá dentro de los próximos 5 años, 2 años, 3 años, 10 años. Y todos los seres humanos están con esa inquietud de saber, conocer qué será el futuro, qué pasará, qué será de nuestro destino, para dónde vamos. Así que ha sido un espacio muy apropiado, regalado por el Señor mismo, para definitivamente poder, a la luz de la palabra del Señor, qué planes tiene Dios con esta humanidad, qué tiene en sus proyectos, en sus propósitos, en el porvenir, como bien hemos titulado este tema, Tiempos del Porvenir. ¿Qué tiene Dios en el porvenir con la naturaleza, con los seres humanos, con su creación, con su justicia, con su santidad, con su iglesia, con el pecador? ¿Qué planes tiene Dios para el futuro? Y es lo que estamos orándole al Señor para que en estos espacios de los jueves podamos tener luz, claridad, que se nos corra el velo, porque revelación, Apocalipsis significa eso, revelación o correr el velo para poder mirar en detalle todos los planes y propósitos que Dios tiene a futuro, y tal vez podríamos atrevernos a decir un futuro no muy lejano. Todas las situaciones que se están viendo en el diario vivir, en el carácter de los hombres, en el gobierno, en los países, en el clima, en todas las situaciones que estamos dándonos cuenta, vemos cómo cada día esos propósitos del porvenir que Dios tiene ya diseñados, profetizados, listos para empezar a desarrollar cada uno de sus juicios, están listos para que el Señor simplemente determine cuándo se llegará a ese momento. Nadie sabe el día ni la hora, dijo el Señor, solamente mi Padre, dijo Cristo cuando le hicieron la pregunta, ¿y cuándo será esto? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Y el Señor le dijo, pues chino, me corcharon, la verdad yo no sé, solamente mi Padre lo sabe. Mientras tanto, dijo el Señor, pónganse a orar,
Vigilen y oren, velen a ver qué está sucediendo y pónganse a orar. Fue lo que nos dijo el Señor. Y esa es la orden que tenemos como pueblo de Dios. Bien, estamos desarrollando el capítulo 8. La semana pasada dimos una somera introducción al capítulo 8 y quiero aprovechar bien estos minuticos porque el tema está interesante. Así que capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 1 al versículo 5, y vamos a leerlo ya de una vez en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 al 5. Dice la bendita palabra del Señor: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los ángeles, vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Así que aquí Juan está comenzando su capítulo 8, su relato en la visión que él tiene, hablándonos del versículo 1, que cuando el Señor abrió el séptimo sello, recordemos que hay 3 juicios, 3 grupos de juicios en Apocalipsis. Primer grupo de juicios, los 7 sellos. Segundo grupo de juicios, las 7 trompetas. Y tercer grupo de juicios, las 7 copas con de la ira de Dios, que van a ser entregadas a los ángeles. Recordemos otro detalle, que por ejemplo, el séptimo sello inmediatamente nos lanza, nos mete, nos introduce dentro del segundo grupo de juicios, es decir, la primera trompeta. Y la séptima trompeta inmediatamente nos introduce en el tercer grupo de juicios, es decir, la primera copa de la ira. Así que notemos cómo, pongámonos en contexto, porque estábamos aquí en la escena donde se va a abrir el séptimo sello. Está a punto de abrirse, o ya se está abriendo el séptimo sello. Y lo que Juan ve son 7 ángeles listos, y a cada ángel se le da una trompeta de juicio. Así que Juan es el privilegiado espectador, testigo excepcional de estas visiones, está en VIP. Recuerden que decíamos, Juan está viendo esta visión allí, relató el silencio que nos narra el versículo 1, dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo como por media hora. Así que él relata ese silencio de estupefacción que se hizo en el cielo. No por un instante, sino por media hora. Un silencio instantáneamente dramático recorre el cielo allí en este momento, y parece ser un respiro o un momento de preparación antes de otra revelación arrolladora. Es decir, el silencio de la calma que precede a una devastadora tormenta puede resultar más aterrador inclusive que el sonido de un mismo trueno. A partir de ahora, desde este versículo 2, desde el versículo 2, ahora, sencillamente, y hasta el capítulo 11, o mejor, desde el versículo 2 y hasta el capítulo 11, sí, es decir, de Apocalipsis 8, 2, perdón, y hasta el capítulo 11, asistiremos al toque y el sonido de una a una de las 7 trompetas. Mira lo que dice el versículo 2. Dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. ¿Dónde van a sonar esas trompetas? A partir del versículo 2 del capítulo 8 hasta el capítulo 11 encontraremos el sonido, el toque de esas 7 trompetas. Así que en Apocalipsis las trompetas anuncian juicios inminentes. Las trompetas tienen mayor intensidad que los mismos sellos, es decir, en la medida, recuerde que hay 3 grupos de juicios, y en la medida que se van desarrollando estos juicios, cada vez el juicio es más aterrador, es más caótico, es más denso. Es decir, la cuestión se va poniendo más difícil en la medida que van avanzando los juicios del Señor. Así que las trompetas tienen una mayor intensidad que los sellos, y las 7 copas de la ira tendrán una mayor intensidad que las trompetas.
pero no son destructivas. Aquí, cuando se habla de las trompetas, está hablando de que no son destructivas como los siguientes juicios finales de las copas, es decir, serán menos densas, tendrán menos densidad. ¿Dónde están las copas de la ira? A partir del capítulo 16 de Apocalipsis. Así que estos toques de trompeta ocurrirán durante los últimos 3 años y medio, que se conoce como la gran tribulación. Los 3 años y medio de la tribulación, de la semana 70, de los 7 años, donde estará el anticristo allí al mando de todas estas situaciones, pero no sin el permiso de Dios. Es decir, Dios mismo va a tener el control de todas las situaciones, va a permitir todos estos juicios. Así que no sabemos cuál es el tiempo exacto de cada uno de los toques de trompeta, excepto aquí que los efectos del quinto juicio de trompeta, de la quinta trompeta, durará 5 meses. Es la única pista que tenemos acá. Y como veremos, las primeras 4 trompetas anuncian la destrucción divina sobre la ecología terrestre. Es decir, cada vez que suenen las primeras 4 trompetas, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, son juicios sobre esta tierra, son juicios sobre el mar, son juicios sobre el sol, es decir, sobre toda la ecología terrestre. Mientras que las otras 3 trompetas o los otros 3 toques de trompeta corresponderán a la devastación demoníaca que se levantará, es decir, el abismo será abierto y se levantarán demonios sobre esta tierra. Entonces imagínese eso. Por un lado, la devastación ecológica y por otro lado, los demonios haciendo fiestas. Entonces imagínense cómo será el caos de la gran tribulación. Y fuera de eso, el anticristo también hostigando por otro lado. Y fuera de eso, los juicios de Dios. Es decir, la gran tribulación, por eso se llama tribulación. Los cristianos aquí estamos diseñados, puestos para pasar tribulaciones, pero no estamos diseñados para la gran tribulación. ¿Para quién será eso? Para sencillamente aquellos que hayan aquí, mientras haya tenido la oportunidad aquí en la tierra, de ser apáticos y de ser necios y tercos a la voz del Señor. Es decir, los que voluntariamente rechazaron al Señor. Si aquí nos quejamos a veces por las pequeñas situaciones que estamos viviendo, a veces nos asustamos y como que nos quejamos y como que nos espelucamos a veces por eso, imagínense cómo irá a ser los juicios durante esa gran tribulación. Va a ser terrible lo que va a suceder allí. Así que aquí se nos presenta a 7 ángeles formando un grupo muy especial. Creemos que Gabriel se encuentra dentro de este grupo, porque la Biblia nos dice que él estaba delante de Dios. Eso fue lo que el propio el arcángel Gabriel le dijo al sacerdote Zacarías acerca del nacimiento de su hijo, es decir, de Juan el Bautista. Él le dijo por allá en Lucas 1:19, le dijo lo siguiente: yo soy Gabriel que estoy delante de Dios. Así que estos ángeles tenían un honor muy especial. Estos 7 ángeles portaban 7 trompetas, a cada uno se le dio una trompeta. Estas 7 trompetas tenían un significado muy especial en Israel. En los tiempos de Israel, en el tiempo del Antiguo Testamento, es decir, en las visiones del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento, la trompeta siempre ha sido símbolo de la intervención divina aquí en la historia de la tierra. Es decir, la trompeta siempre ha sido ese símbolo. Y aquí en el libro de los Números, por ejemplo, en el libro de Números podemos leer cómo Moisés recibió instrucciones inclusive de parte de Dios para preparar 2 trompetas de plata. Y estas trompetas solían ser utilizadas en la marcha en el desierto del pueblo de Israel con un propósito doble. ¿Cuál era el propósito doble? En primer lugar, para convocar al pueblo a reunión. Y en segundo lugar, para dar la señal de partida. Eso hacían los toques de trompeta que el Señor le había ordenado a Moisés que fabricara. ¿Eso dónde está? Está en Números capítulo 10. Números 10, 2 dice: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán, primero, para convocar la congregación y segundo, para hacer mover los campamentos. ¿Sí ven lo que el significado o el propósito de las trompetas aquí en la tierra en el tiempo del Antiguo Testamento? Es decir, cuando más adelante Israel entró en la tierra prometida, estas trompetas ya irían a ser utilizadas pero con un nuevo propósito. Es decir, propósitos distintos a los propósitos anteriores. Miremos un poquitico allí el capítulo 10 de Números. Dice: cuando saliereis a la guerra
en vuestra tierra, contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma. Así que ahora la trompeta ya no se tocaría para convocar asamblea, ya no se tocaría para mover los campamentos, sino que ahora estas trompetas serían movidas con otro, o tocadas, mejor, con otro énfasis. Lo primero, para cuando salieran a la guerra. Dice, cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, según dice Números 10, versículo 9, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Eso era una de los usos que se le iría a dar a las trompetas cuando fuesen a salir a la guerra. Pero había otro uso que se le daba. Dice, y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Así que había otros oficios que se le daban a las trompetas que el Señor le había ordenado a Moisés que fabricara. En este mismo capítulo 10 de Números, inclusive, allá en el versículo 4, podemos leer lo siguiente. Dice, mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Así que podríamos interpretar, por lo tanto, que esta trompeta mencionada aquí sería aquella mencionada por el mismo apóstol Pablo allá en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51. ¿Qué dijo Pablo allí? He aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que, inclusive algunos opinan que esta última trompeta o final trompeta aquí mencionada es la misma que la séptima trompeta del Apocalipsis. Sin embargo, no tienen ninguna relación, porque recordemos por un lado, aquí está diciendo que los muertos en Cristo resucitaremos. Aquí está diciendo que seremos transformados. Y aquí estamos nosotros diciendo que la séptima trompeta, recuerde, nos arrojará inmediatamente a los juicios de las copas de ira. Así que la iglesia no estará acá. Así que no tiene que ver esa relación. Algunos lo relacionan con este toque de trompeta de Primera de Corintios, allá con lo que está sonando o con lo que está diciendo en la trompeta de la séptima trompeta, perdón. Así que el apóstol Pablo lo menciona también en 1 Tesalonicenses capítulo 4 de la siguiente manera. Él dice 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que desde aquí, desde este punto de vista, no tiene nada que ver con la séptima trompeta de Apocalipsis, porque la séptima trompeta de Apocalipsis la va a tocar un ángel, y aquí está diciendo que el mismo Señor la va a tocar. Así que lo que tenemos aquí es la voz del Señor Jesucristo. Dice que Él da una voz de mando, poderosa. La trompeta de Dios es su propia voz. Su voz sonará como una trompeta, tal y como nos lo expresa Juan por allá en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10, que eso ya lo estudiamos. Mire qué dijo: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, dice el apóstol Juan. Así que aquí Juan nos dice que él escuchó una gran voz como de trompeta y que él se volvió para ver. ¿Y qué fue lo que vio? Vio a Cristo glorificado. Eso fue lo que vio allí en el capítulo 1. Y sin embargo, algún día, Cristo glorificado llamará a los suyos. Ese Cristo glorificado llamará a los suyos, a su iglesia, con la que Pablo menciona como la final trompeta. Los muertos resucitarán. Ahora bien, observemos aquí un detalle también muy interesante que posee especial relevancia. La trompeta era utilizada como una señal de alarma para iniciar las largas jornadas de marcha de Israel a través del desierto. Para eso se tocaba. Y esta alarma se hacía sonar para que el pueblo comenzara a marchar, y cada sección lo hacía, lo hacía de una manera como de acuerdo como estuviera distribuida. Es decir, en grupos de 3 familias. Era la forma, ellos no salían, cuando sonaba la trompeta no salían en desbandada, no salían ahí como
como de turista, no. El pueblo de Israel, cuando sonaban las trompetas y se daba el toque para mover los campamentos, ellos salían en orden. Cada una, es decir, salían en 4 grupos de 3 familias. Era la forma como salían. Y cada una situada respectivamente en los 4 lados del tabernáculo. Es decir, había una formación. Por ejemplo, las 3 familias de Leví llevaban los objetos del tabernáculo. Es decir, la familia de Gersón, la familia de Coat y la familia de Merari. Cuando se hacía sonar la trompeta, comenzaban a marchar en primer lugar y llevaban el arca de la alianza o el arca del pacto, que era transportada y custodiada por la tribu de Coat o por la familia de Coat, llamados los coatitas. Así que a continuación se ponía en marcha, por ejemplo, después de ellos, se ponía en marcha la tribu de Judá y las 2 familias bajo la bandera de Judá. Y así sucesivamente hasta que el 7º toque de trompeta todo el pueblo ya estaba en movimiento y bien organizado, bien formado y salían de una manera, como lo dije hace un momento, ordenada. Así que como podemos observar, el orden y la organización eran aspectos muy importantes en el campamento israelita. ¿Se acuerdan que por ahí hay un texto que dice que el Señor es un Dios de orden? Ahí nos deja una enseñanza. Cada familia conocía su lugar. Cada hombre mantenía su posición. No había ningún tipo de desorden en el campamento de Israel. Muchos años después fue cuando el apóstol Pablo escribiría eso en 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Dios es un Dios de orden, hasta en esos pequeños detalles. Así que, según algunos estudiosos bíblicos, dicen que las 7 trompetas de Apocalipsis tendrán como consecuencia el retorno de los israelitas a su tierra natal, es decir, a Israel. No creemos, sin embargo, que el actual regreso de muchos judíos a Israel pueda considerarse como el cumplimiento de la profecía. Es decir, tal vez hoy muchos israelitas están llegando a su tierra, pero no es el cumplimiento de la profecía todavía. Todavía no se está dando eso que se tiene que dar allá en el tiempo de la gran tribulación. Puede considerarse, no se puede considerar. Sería más bien una realidad durante el periodo de la gran tribulación, como ya lo dije. Será en ese momento, cuando ya se cumpla la profecía de que todo el pueblo de Israel volverá a su tierra, cuando sean tocadas las 7 trompetas, como sucedió mucho tiempo atrás en su larga travesía por el desierto hasta la tierra prometida, es decir, hasta la tierra de Canaán. Miren lo que dice aquí en el versículo 3, leámoslo acá de Apocalipsis capítulo 8. Dice, otro ángel vino, entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquí tenemos a otro ángel, que desde luego no es Jesucristo. Hay que hacer esa declaración. El Señor Jesucristo ya no se encuentra desempeñando el rol de intercesor de la iglesia ante Dios el Padre, tal y como pudimos leer en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Ya no está como intercesor. Es a Él, a Jesús, a quien se le da el libro con los 7 sellos. Y es a Él a quien solamente es Él únicamente quien está autorizado, quien es digno de desatar cada uno de los 7 sellos. Y a partir de aquí, todo lo que suceda en Apocalipsis estará bajo su control y bajo su dirección. Es decir, el Señor tendrá el control de todo lo que irá a suceder durante ese periodo de la gran tribulación. Recordemos, por ejemplo, que Él ya se encuentra en el cielo con la iglesia y ya no es más su intercesor. Ya no tiene que interceder más por la iglesia porque Él ya está con la iglesia o la iglesia está con Él allá en el cielo, sino que está ocupando su lugar. ¿Cuál lugar está ocupando Él allí en ese momento entonces? Está ocupando el lugar de juez. Como juez en un justo juicio, y mantiene en sus manos el libro con los 7 sellos, dirigiendo toda la actividad desde el cielo de lo que sucederá aquí en la tierra durante el periodo de la gran tribulación. Es cierto que en alguna ocasión en el Antiguo Testamento Jesucristo se apareció en forma de ángel. Eso se conoce como una teofanía. Pero desde entonces no ha vuelto a hacerlo, sino que está en el cielo a la diestra del Padre. Algún día
Es la esperanza que tenemos. Algún día le volveremos a ver con su cuerpo glorificado. Dice por allá primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Allí un día, esa es la esperanza de que un día le veremos. Esa es nuestra fe. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas? Pues que un día Cristo volverá por la iglesia. Y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué no veo? No veo a Cristo, pero tengo la convicción de que un día le veré. Esa debe ser la fe. Una fe que trascienda. Una fe que pase esta temporalidad. Una fe que no se quede aquí anclada en el aquí y en el ahora, sino una fe que traspase este cosmos. Allá es donde debe estar la fe puesta del cristiano. Allá es donde debe apuntar. Así que, de la misma forma que algún día todos los cristianos recibiremos un cuerpo glorificado, eterno, perfecto, sin enfermedad, sin defecto, así como vamos a ver al Señor allá glorificado en un cuerpo nuevo. Regresemos ahora vamos a regresar por un momentico, ya cerremos el paréntesis acá y regresemos de nuevo a la escena que Juan nos está describiendo acá, en la que aparece ahora un altar de oro. Allí nos está hablando de un altar de oro en el cual se ofrecen las oraciones, y es decir, un lugar de intercesión. Se está hablando de la oración allí. Dice las oraciones de los santos, un lugar de intercesión. Y el incienso allí suele compararse en la Biblia con las oraciones de los creyentes cuando se habla del incienso. Así que mira lo que dice el Salmo 141:2, hablando de este tema. Dice, suba mi oración, dice el salmista, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Salmo 141, versículo 2. Espero que esté tomando nota de esos textos ahí. Voy un poquito como rápido, pero usted tiene que ir ahí anotando, escribiendo, para que después con más calma pueda leer allí y mirar lo que estamos diciendo acá. A ver, una oración en el nombre del Señor Jesús representa el verdadero incienso que a Dios le agrada escuchar de parte de sus hijos. Él dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:13. Y ese es su mandato. Ese es el mandato, que cuando oremos debemos pedir en su nombre, en el nombre de Jesús. Así que finalizar una oración diciendo en el nombre de Jesús, amén, es mucho más que un simple formalismo. Porque a veces se cree que no es que eso es un formalismo, no, es más que eso. Cerrar una oración diciendo en el nombre de Jesús, amén, es más que un formalismo, es más que un ritual, es más que una muletilla. Al contrario, más bien podríamos decir, supone que es la afirmación de que todo lo que pedimos y anhelamos en oración lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús, es decir, en otras palabras más sencillas, como si fuera el mismo Jesús quien estuviera pidiéndole al Padre. Es como si el mismo Jesús estuviera orando por medio de nosotros, pidiendo por medio de nosotros. Así que esto nos debería llevar a una reflexión acerca de nuestra responsabilidad respecto a lo que pedimos en oración. Porque si es el mismo Señor, cuando estamos diciendo en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, es como si Cristo mismo estuviera orando por medio de nosotros al Padre. Así que hay que ser cuidadosos con lo que se pide. Aquí vemos que se está ofreciendo un incienso de fragancia dulce. Pensemos por un momento allí que nuestra oración se eleva como un incienso aromático al Señor. Y lo que realmente importa allí en la oración no son ni la elocuencia, ni la hora en que se ora, ni la forma en que se ora, ni la manera en que se ora, sino a quién se ora y cómo se ora. Así que la actitud y la disposición de nuestro corazón, y que lo que estemos pidiendo en esa oración, lo que hagamos es como si fuera el mismo Jesús, como lo dije hace un momento, quien lo pidiera. Así que es en el nombre de Jesús, amén. Eso significa todo eso. Y eso es lo que le agrada al Padre. Eso es lo que sube al Padre. Cuando las oraciones van en el nombre de Jesús, en los méritos, en la obra de Cristo, en lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, en el nombre, reconociendo esa gran verdad, es lo que agrada al Padre. Porque allí le estamos adorando, estamos reconociendo quién es Él. Otro detalle de la narración de Juan que nos llama la atención aquí es la figura de un incensario. Un utensilio dorado del cual colgaba una cadena.
y que se utilizaba para llevar tizones encendidos, es decir, carbones encendidos del altar de bronce al altar del incienso. Este era un ritual totalmente allí, con el fin de encender el incienso que representaban las oraciones del pueblo. Esto se hacía, por ejemplo, en el templo hebreo 2 veces al día. Es decir, a la hora de los sacrificios y de la mañana y de la tarde se hacía este ritual de llevar esos carbones encendidos al altar del incienso. Así que acabamos de leer aquí un relato que tiene que ver, del cual nos habla Juan sobre el incienso que es entregado a un ángel. Note allí que es entregado a un ángel, las oraciones de los santos que fueron ofrecidas en el quinto sello. Oigan esto bien acá. Esas oraciones posiblemente y muy seguramente son las oraciones de aquellas almas que están en el altar cuando se desata el quinto sello, las oraciones de los santos que fueron ofrecidas allí, es decir, reciben su respuesta ahora a causa de la persona y del sacrificio de Cristo. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 6 versículo 9, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, y por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estas son las oraciones que suben en olor grato al Señor, pero que un día van a ser de vueltas a la tierra. Pero vamos para allá, vamos para allá. Así que esas oraciones que hacen las almas de los decapitados allá, cuando se abre el quinto sello y se encuentran esas almas orando, clamando al Señor: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Aquí sencillamente, cuando se desata el séptimo sello, esas oraciones encuentran respuesta aquí. Aquí es donde se ve que esas oraciones han sido respondidas. Verso 4 y verso 5 de Apocalipsis 8 dice de la siguiente manera: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego en el altar del incienso allí. ¿Se acuerdan del altar allí de los carbones encendidos? Y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Así que aquí la escena que nos describe Juan se divide en dos partes. En la primera, el ángel ofrece a Dios las oraciones de los santos. El ángel se encuentra ante el altar. El altar es una figura que aparece frecuentemente en el escenario celestial de Apocalipsis. En el capítulo 6, versículo 9, leo para ustedes. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, lo que estábamos hablando ahora, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En el capítulo 9 y 13 se vuelve a hacer alusión al altar. Dice: el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Y se vuelve a hacer alusión al altar allá en el capítulo 14, versículo 18. Mire lo que dice: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz, dije hoz con H, no voz, sino hoz, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. No puede ser el altar de los holocaustos aquí, porque no hay sacrificios de animales en el cielo. Así que no es el altar de sacrificio que se ha hablado o el que tanto utilizaron los israelitas durante un periodo de más de 1500 años, hasta el día que llegó Cristo. No se está hablando de eso. Así, sino que más bien debe tratarse del altar del incienso. Ese estaba delante del lugar santo en el templo de Jerusalén. Mire lo que dice acá cuando habla del altar del incienso. En Levítico 16:12 dice: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, es decir, en el lugar santísimo. Así que estaba hecho de oro, tenía una base cuadrada de medio metro de lado por 1 metro de altura. En cada extremo tenía cuernos
era hueco y estaba cubierto de una plancha de oro. Tenía alrededor como una barandilla en miniatura para impedir que cayesen los carbones encendidos al suelo. Eso hacía ese incensario, así es, ese altar. Así que en el templo se quemaba y se ofrecía incienso antes del primer sacrificio del día y después del último sacrificio. Era como si las ofrendas del pueblo ascendieran a Dios envueltas en un perfume de incienso aromático que subían a la presencia del Señor. Así que eso sucedía durante el tiempo del Antiguo Testamento. Aquí tenemos una idea, es decir, la idea de que la oración es como un sacrificio que se ofrece a Dios. Las oraciones de los santos se ofrecen en el altar. Y como todos los sacrificios, se elevan a Dios, por supuesto. ¿Envueltas en qué? En un olor grato del incienso que suba al Señor, aromático. Pudiera ser que alguna persona no tenga nada que ofrecer a Dios. Puede que diga, no, yo no tengo nada que ofrecer, pero ¿sabe una cosa? Pero sí puede ofrecerle su oración al Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que le agrada al Señor, que cuando las oraciones del pueblo de Dios van con el sello de garantía, que es por la obra de Cristo, que Él es el único digno de desatar los sellos y que Él es el único digno de honra y de alabanza. Dice el mismo Señor Jesucristo, enseñando en la oración modelo, enseñó algo y dijo, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y porque tuya es la gloria. ¿Sí notan eso? En el nombre de Jesús. No es una simple muletilla como ya lo explicamos. No es un simple rastrillo cristiano religioso cuando terminamos cada vez nuestras oraciones, sino estamos reconociendo por quién oramos, es decir, o a quién oramos, y quién es el intercesor de nuestra oración, y quién fue el que nos dio la autoridad y el privilegio de entrar al lugar santísimo. Dice por allá en Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, aleluya, y allí aquí alcanzamos gracia y misericordia para el oportuno socorro. No entramos al trono de la gracia cuando vamos a orar, no entramos en calidad de mendigos, ni de portioceros, ni de extraños, entramos en calidad de hijos e hijas de Dios. Ahí lo animo, hermano, para que madrugue a orar. Ahí lo animo. Así que Juan ahora describe la siguiente escena de este cuadro. ¿Qué describe? Que el mismo ángel toma el incensario, lo llena de las brasas del altar y ahora lo arroja a la tierra. Esto es el preludio del trueno y del terremoto que comienza. Es el comienzo de más terrores. Recuerde que el séptimo sello se está desatando y viene un juicio sobre la tierra. Hay un silencio por media hora en el cielo. Y mire todo lo que está pasando allí. Al ángel se le da el incensario donde están las oraciones de los santos. Él la lleva ya al lugar donde están los carbones encendidos. Lo llena allí de esos carbones encendidos. Y ahora lo va a arrojar a la tierra. Es decir, las oraciones de los santos las va a arrojar a la tierra con esos carbones encendidos. Nada más y nada menos que el prólogo, el preludio de lo que comenzará, del otro juicio que comenzará cuando se desate el séptimo sello, cuando empiece a sonar la primera trompeta. ¡Qué tremendo lo que vendrá! Así que allí, en el comienzo, sus oraciones, como bien decía hace un momento, habían ascendido las oraciones de los santos, habían ascendido al cielo, pero ahora la respuesta baja a la tierra. ¿Se acuerdan el clamor de las almas que están en el altar cuando se desata el quinto sello? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo nos harás justicia? ¿Hasta cuándo? Pues aquí van a empezar a tener respuesta las oraciones de los que están clamando en el altar. Se cree que los santos que están clamando en el altar, algunos puede ser los profetas del Antiguo Testamento, pueden ser los que han sido martirizados, pero se cree más aún, con más fuerza y más detalle, que son los convertidos durante el periodo de la gran tribulación y que dieron su vida por la fidelidad a Cristo. Porque recuerde que allí también se va a convertir mucha gente al Evangelio, pero por su fidelidad a Cristo les va a costar la cabeza, les va a costar la vida. Hemos dicho repetidas veces
que los que estamos de este lado, los cristianos de ahora, sencillamente lo más extremo que hacemos es madrugar a orar, pero los que quieran ser fieles en el periodo de la gran tribulación, les va a costar la vida. Son ellos los que están clamando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos harás justicia? Pues aquí, cuando el ángel empiece a arrojar esos carbones encendidos con el incienso de las oraciones de los santos y las arroje a la tierra, empieza a darse la respuesta a esa oración. Así que, habiendo no solamente los santos de la gran tribulación habían orado, como dije hace un momento, pidiendo justicia y juicio, sino que ahora, por ejemplo, y ahora, cuando vemos que ellos han orado, pero que los pueblos de la tierra, habiendo rechazado la muerte de Jesucristo por el perdón de sus pecados, ahora esa misma tierra tendrá que estar dispuesta a sufrir el juicio de sus propios pecados. ¿Sí notan eso? Los que rechazaron a Cristo, los que rechazaron la muerte de Cristo, la crucifixión de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo para el perdón de pecados, en la gran tribulación, cuando se arroje esos carbones allí, cuando se arroje ese incensario a la tierra, los mismos que rechazaron a Cristo para que sus pecados fueran perdonados, ahora tendrán que sufrir las consecuencias de sus propios pecados, el juicio mejor de sus propios pecados. Tremendo lo que viene, tremendo lo que viene. Por eso el día es ahora. Mientras haya oportunidad de arrepentimiento, es ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Después de muerto, hermano querido, ya no hay misa que te salve, ya no hay veladoras que te salven, ya no hay nada que te salve. El tiempo es ahora. Después de muerto, mijo, ya graves, como dicen por ahí, ya no hay oportunidad. El tiempo es ahora de arrepentimiento. El tiempo es ahora. Tal vez tú dices, cuando esté cucho, cuando esté viejito me arrepiento. Pero hermano, usted no sabe si en cualquier momento le puede sorprender la muerte. Se le puede parar el corazón en cualquier momento, cualquier situación, y no le dio tiempo de arrepentirse. Y entonces tendrás que estar preparado para cuando vengan todos estos juicios. Dios nos guarde, Dios nos guarde. Lo mismo para la iglesia fiel y verdadera. La iglesia que está pidiendo al Señor que sea una iglesia fiel, verdadera, porque Él no va a venir a sellarse a todos los que digan que es cristiano. Él no, yo soy cristiano, me voy con el Señor. No, Señor. Es para la iglesia fiel y verdadera. Aquellos que verdaderamente que se mantuvieron firmes hasta el final con el Señor, porque va a haber tiempo de apostasía. Pablo lo advirtió que vendría el tiempo de la apostasía, es decir, que muchos se van a apartar de la fe, muchos van a terminar negando la fe, vendiendo sus principios cristianos, vendiendo su fe, van a terminar dejándola de lado y sencillamente no van a aguantar estos voltajes de todo lo que se está viviendo y sencillamente van a dejar abandonada la carrera de la fe. Por eso Pablo decía, el que piense que esté firme, mire que no caiga, y hay que seguir en esta carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que aquí cuando cuando el ángel empieza a arrojar esos carbones encendidos con el incensario de las oraciones de los santos, pues sencillamente es el comienzo de los terrores, es el comienzo de lo que vendrá sobre esta tierra. Dice que dice allí en el versículo que acabamos de leer, el apóstol de Juan describe lo siguiente, dice que hubo truenos, dice y hubo truenos. Esto anticipa definitivamente la tormenta del juicio de Dios, lo que está por venirse. Y luego menciona seguido a eso, después de que dice y hubo truenos, ahora menciona a renglón seguido, dice y voces. ¿Y voces? ¿Cuáles voces? Bueno, esto revela que todo lo que está sucediendo es producto de la dirección de Dios. No es obra de las fuerzas de la naturaleza, no es obra de la casualidad. Cuando habla de que hay voces, quiere decir que el Señor es el que está ordenando, el Señor es el que está teniendo todos estos juicios bajo control. Es decir, Dios está en control de todo lo que estará sucediendo. Que Dios nos ayude para que cuando lleguen esos momentos podamos realmente nosotros estar con Cristo. Recuerde que para la iglesia del Señor hay una esperanza. El próximo evento que se dará es el arrebatamiento o el rapto. Es el que estamos esperando los cristianos. Es el deseo de nosotros, querer irnos con el Señor. Y cuando el Señor nos lleve, entonces aparecerá el anticristo y sencillamente empezará el periodo
de la gran tribulación y comenzará a desatarse todos los juicios que vendrán sobre esta tierra. Así que allí habrá muchos que se irán a convertir, por supuesto. Se van a convertir al Evangelio, pero les va a costar la vida. Así que, ¿por qué no tratar de vivir en fidelidad ahora al Señor para que mañana no sea demasiado tarde, para que no nos tengamos que quedar? Tremendo, porque definitivamente muchos se van a quedar. El Señor advirtió sobre eso. Dijo que velemos y que oremos. Nadie sabe el día ni la hora. Dijo, mientras tanto, velad y orad. Es decir, dele lectura a lo que está sucediendo en su mundo, a lo que está sucediendo en su contexto social, político, religioso, en todo lo que está pasando, y póngase a orar. Póngase a orar, ¿para qué? ¿Para cambiar el mundo? No, el mundo no lo vamos a cambiar, hermano. El mismo Señor llama a todos estos eventos que se harán a futuro, lo llama como un mal necesario. Lo llama como un mal necesario. Dijo, habrá guerras, rumores de guerras, pestes, hambrunas y de todo ese tipo. Y dijo, pero esto es necesario que acontezca. Es necesario que todo esto acontezca. Así que, hermano querido, nuestras oraciones no tienen la intención de cambiar el mundo, porque el Señor ya tiene todo el porvenir diseñado, tiene todo bajo control, todos sus tiempos, todas las sazones las tiene en control, todo lo que va a hacer, todo lo que tiene destinado por hacer hacia esta humanidad en tiempos futuros no muy lejanos. Así que, mientras haya vida, repito eso, hay esperanza. Y el tiempo es ahora. Así que esa es nuestra invitación, a que no tengamos que esperar a vivir todos estos eventos para después decir, ay, sí me arrepiento, ahora sí te tomo en serio, Señor, ya no voy a jugar más al evangélico, ahora sí te voy a tomar en serio. El tiempo es ahora que hay esperanza. Amado Padre, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos, te damos a ti la gloria, Señor. Gracias, Señor Dios de los cielos, por advertirnos, bendito Señor, de todo lo que sucederá, de todo lo que vendrá, de todo lo que pasará, bendito Señor Dios de la gloria, cuando, definitivamente, bendito Señor, tú determines, Padre amado, Dios de la gloria, que el plazo acabará. Ahora estamos en el periodo de la gracia, por supuesto. Cristo ya vino a salvar. Ya la segunda vez que venga ya no vendrá a salvar a nadie, vendrá como juez. La primera vez vino como Salvador, vino como Cordero mansito. Allí dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero cuando venga la segunda vez, ya no va a venir con mansedumbre y humildad de corazón, va a venir como un juez. Y vendrá en un caballo de guerra, ya no entrará a Jerusalén en un pollino, allí en un burrico chiquito, no, vendrá en un caballo blanco de guerra, y vendrá como juez, y vendrá a tomar las riendas de su mundo, de su creación, de su tierra, de sus criaturas, y vendrá a poner las cosas en orden. Y Señor Dios de la gloria, allí ya, Padre amado, Dios de la gloria, no habrá esperanza para el pecador, Dios de la gloria, necio, terco, que definitivamente está jugando con su destino eterno. Esta noche es la oportunidad, mañana puede ser demasiado tarde. Señor Dios de la gloria, por eso oramos a ti, bendito Señor, que Padre amado, que si, Dios de la gloria, Padre amado, hay alguien que esté escuchando este mensaje y que Dios de la gloria tal vez todavía no ha arreglado su situación con Cristo, que sea esta la oportunidad de que se arrepienta y de que se vuelva a Cristo. Ahora que hay esperanza, Señor Dios de la gloria, porque la esperanza que tenemos se la llama la esperanza bienaventurada, es que un día tú vas a venir por la iglesia. Nos llevarás al tribunal de Cristo. Allá será un lugar de juicio, pero no será para condenación ni para salvación. Allí nos vas a calificar el carácter que llevemos de Cristo, cuánto nos parecemos a Cristo, y van a haber recompensas y van a haber galardones, es decir, la recompensa mayor serás tú mismo. Señor Dios de la gloria, y aunque dice Primera de Corintios que muchos van a ser salvos, van a pasar raspando, dice que serán salvos como por el fuego, pero inclusive allí se van a perder muchas recompensas. Y tal vez se cree posiblemente que una de las recompensas que se puede perder será el venir a reinar con Cristo. Será salvo, pero será siguiendo un peón. Pero Señor Dios de la gloria, Padre amado, por eso, Señor, ayúdanos ahora que hay esperanza. Si como pueblo de Dios todavía estamos tibios, si todavía somos esa iglesia apóstata, tibia, la iglesia de la Odisea, que era una iglesia tibia, si todavía somos estamos haciendo parte de una iglesia materialista, o siendo parte de una iglesia apóstata que está poco a poco abandonando la fe, Señor, ayúdanos
Ayúdanos a reconsiderar y a redireccionar nuestra manera de vivir en Cristo. Señor Dios de la gloria, porque Padre Santo, Dios de la gloria, no todos serán arrebatados, no todos serán redimidos. Mucha gente se irá a quedar, Padre amado. Y ayúdanos, Padre, y guárdanos de que seamos los que nos quedemos. Guárdanos, ayúdanos a cuidar de nuestra salvación, como dijo Pablo, o mejor como dice el escritor allí, con temor y temblor. Que nos ocupemos de nuestra salvación, bendito Señor, Dios de la gloria. Y aquellos que no te conocen, Padre amado, oramos porque tu Espíritu Santo sea trayendo esa convicción de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no han querido creer en Cristo voluntariamente. De justicia porque Cristo ya vino, murió por los pecados en la cruz y ahora todo aquel que se acerque a Él será justificado. Y de juicio porque Cristo un día volverá a tomar las riendas de su creación y ya no vendrá como Salvador, sino como juez de toda la tierra. Por eso, Señor Dios de la gloria, Espíritu Santo, trae esa convicción a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros conocidos, a nuestros no conocidos, a toda esta humanidad, bendito Señor Dios de la gloria, porque todavía hay tiempo, ahí la gracia está abierta, la misericordia continúa a la orden para todo aquel que venga, tú no lo echas fuera, sino para que todo aquel que en ti crea, Señor Dios de la gloria, Padre amado, tenga vida eterna, bendito Señor, y no se pierda. Por eso, Señor Dios de la gloria, gracias porque es la oportunidad. Gracias porque todavía la oportunidad sigue vigente. Te alabamos y te bendecimos, bendito Rey. Te damos a ti toda la gloria y te damos a ti toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Ha sido muy provechoso este tiempo. Espero que esta noche tengamos, con el favor del Señor, una noche en paz, en bendición, un feliz fin de semana. Recuerde que el domingo aquí a las 9 de la mañana tenemos nuestro habitual culto virtual a las 9 de la mañana. Mis amados, Dios me los bendiga, una feliz noche, que descansen, Dios los bendiga.